Bien, ¿cómo están muchachos y muchachas? El objetivo de esta presentación es darles las instrucciones para que ustedes puedan realizar la actividad transversal para el módulo de cálculo financiero. ¿Ok? En este sentido, lo que nosotros vamos a ver para la actividad transversal simplemente va a ser que ustedes realicen unos ejercicios de uno de los temas principales de este módulo, que es el interés simple. Para ello, lo que primero voy a realizar es hacer una presentación de lo que es el interés simple con algunas de las fórmulas que nosotros utilizamos para hacer el cálculo del mismo, y posteriormente al final de la presentación ustedes van a encontrar los ejercicios que deben realizar para poder acreditar el módulo de cálculo financiero. Mi nombre es Ricardo Solórzano y bueno, vamos a comenzar con nuestra presentación. Para empezar, lo primero que nosotros debemos entender qué es el interés. ¿Ok? Como ustedes lo pueden ver aquí en la presentación, el interés es la cantidad de dinero que se paga o que se cobra, según sea el caso, por el uso del dinero. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros requerimos de dinero, ya sea si vamos a una institución financiera o con un prestamista o a cualquier lugar donde nos vayan a prestar dinero, nos van a cobrar una cantidad de dinero por prestárnoslo. Eso es lo que se conoce como interés. ¿Por qué dice en la definición que se puede ser que se pague o que se cobre? Pues dependiendo de cuál sea la situación. Si nosotros somos quien lo estamos prestando, pues entonces el interés es el que nosotros vamos a cobrar. Si somos quienes estamos solicitando el dinero, pues entonces vamos a ser el que vamos a pagar ese interés. ¿Ok? Entonces, eso es lo que debemos de tener claro, que se puede pagar o cobrar dependiendo en qué posición estemos, si el que lo estamos solicitando, el que lo estamos prestando. Y para el interés o calcular el interés intervienen tres factores, como lo dice aquí, que son importantes y que son el capital, la tasa de interés y el tiempo. Recuérdenlo. Estos son los tres factores que siempre nosotros debemos de conocer para saber o poder calcular el interés. Es capital, tasa de interés y el tiempo. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos con mayor detalle. Bien, decíamos que el interés simple es aquel interés que se produce al invertir o prestar una cantidad de dinero durante un periodo de tiempo. Acuérdense que ya lo vimos en la presentación anterior. Interviene el capital, el tiempo y el interés. Entonces, aquí nosotros debemos de tener claro que hay distintos tipos de intereses. Hay interés simple y también tenemos el interés compuesto, pero en este caso solamente nos vamos a centrar en el interés simple. ¿Ok? Nos dice que en las operaciones de interés simple, el capital inicial permanece constante el tiempo que dura la inversión o préstamo, por lo que dicho interés no se acumula al capital inicial, siendo el interés que se genera o paga en todos los periodos iguales, mientras que la tasa de interés y el plazo no varíen o no cambien. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, o cómo tenemos que entender lo que es el interés simple, es la parte que nosotros tenemos subrayada en el texto. Sabemos que hablamos de un interés simple cuando el capital inicial permanece constante. ¿Ok? Recordemos, ¿qué es el capital? Pues el capital es la cantidad de dinero que nosotros solicitamos como préstamo, o si lo vemos desde el punto de vista del prestamista, es la cantidad de dinero que vamos a prestar. ¿Ok? Eso es lo que debemos de entender por capital. Entonces, cuando este capital o el dinero que se va a prestar permanece constante en todos los periodos de tiempo, se dice que es un interés simple. Y otra de las características que tiene el interés es que no se acumula el capital. Por ejemplo, vamos a mencionar algo sencillo. Supongamos que me prestan 100 pesos por 3 meses, ¿ok? Y que me lo van a prestar al 10% mensual. Entonces, para el primer mes, si me prestaron 100 pesos, el 10% son 10 pesos. Entonces yo tengo que pagar
10 pesos de intereses al finalizar el primer mes. Pero como estamos hablando de un interés simple, en el segundo mes, nuevamente, ¿cuánto es lo que voy a pagar de interés? Pues otra vez 10 pesos. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo capital, que son 100. Entonces yo vuelvo a pagar en el segundo mes otros 10 pesos. Para el tercer mes voy a pagar nuevamente 10 pesos de interés. ¿Ok? Si yo lo acumulo, entonces al final, ¿cuánto tendría que pagar? Pues los 100 pesos que me prestaron de capital más 30 pesos por 3 meses. Acuérdense, dijimos que son 10 pesos por cada mes, entonces 10 pesos del primer mes más 10 pesos del segundo mes, ya son 20 pesos, más 10 pesos del último mes, que es el tercero, nos da los 30 pesos. Entonces, ¿cuánto tengo que pagar yo al final de capital total? Pues 130 pesos. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Pero bueno, eso es lo importante aquí, que tengamos claro que cuando hablamos de un interés simple es que el capital permanece constante y que no se acumula el interés al capital, que es lo que sucede en el interés compuesto. ¿Ok? Y bueno, vamos a continuar. Bien, aquí lo que nosotros vamos a ver es la fórmula del interés simple, que es la que tenemos del lado izquierdo, donde nos dice que el interés es igual al capital multiplicado por la tasa de interés por el tiempo. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos al principio del tema que en el interés intervienen tres elementos, que es el capital inicial, la tasa de interés y el tiempo? Con estos tres elementos es con lo que nosotros calculamos el interés. ¿Ok? Del lado derecho tenemos de una manera más explícita lo que es la explicación de cada una de estas tres variables, donde nos dice que la C es el capital inicial, que es la cantidad de dinero que se invierte o se presta. Este también es conocido como el principal o el valor actual y representa la base sobre la cual se genera el interés. Entonces, dicho de otra forma, ¿qué es el capital inicial? Pues es la cantidad de dinero que nosotros vamos a invertir o que vamos a prestar. ¿Ok? O que estamos solicitando en préstamo. Y sobre este es sobre lo que se va a calcular el interés. Entonces, esta es nuestra primera variable. Recuerden que es el capital, la C. Luego tenemos nuestra segunda variable que nos dice que es la tasa de interés, que se representa con la I minúscula en la fórmula. Y esta es la cantidad de interés expresado en un tanto por ciento por unidad de tiempo. La tasa de interés se expresa generalmente en año, aunque puede expresarse en semanas, quincenas, meses o bimestres. Entonces, ¿qué es la tasa de interés? Bueno, pues es el porcentaje que voy a cobrar o que me van a cobrar por prestarme ese capital o ese dinero. Entonces aquí puede ser que hablemos de una tasa de interés del 5%, 10%, 50%, no lo sé. Recordando que, como lo dice aquí, normalmente se expresa en términos de un año, aunque también puede ser en otros periodos de tiempo, como ya se mencionó, ¿no? Semanas, quincenas, etcétera. Entonces, aquí nos está hablando de la tasa de interés, recuérdenlo, que es el porcentaje, ¿ok? 5%, 10%, 8%, ya sea mensual, anual, semestral. Esos datos evidentemente los debemos de conocer para poder realizar el cálculo del interés simple. Y el último elemento que nosotros tenemos en la fórmula es el tiempo, ¿ok? Que se expresa con una T minúscula. Y el tiempo, pues, es el lapso transcurrido entre el momento de la inversión o préstamo y el retiro o pago. Es decir, desde que cuando comienza a correr el tiempo, desde que nosotros recibimos el préstamo o realizamos el préstamo hasta que nosotros cobramos o pagamos ese préstamo. Entonces ese es el tiempo que se maneja dentro de la fórmula. Y también aquí nos dice que el tiempo puede estar expresado en cualquier unidad. Sin embargo, para efectos de cálculo se debe establecer en las mismas unidades de tiempo que la tasa de interés. Ojo, esto es muy importante. Si la tasa de interés es anual,
el tiempo también lo tenemos que manejar de manera anual para efectos de nuestra fórmula. Si la tasa de interés es mensual, pues entonces el tiempo también tiene que estar en meses. Si la tasa de interés es semestral, pues el tiempo también lo tenemos que manejar por semestre, ¿ok? Recuérdenlo siempre en nuestra fórmula, tasa de interés y tiempo deben de estar manejados en la misma unidad, ya sea mes, semana, semestre o año, pero debe ser el mismo, ¿sale? A continuación vamos a ver algunos ejemplos para que a ustedes les quede más claro cómo es que nosotros vamos a aplicar las distintas fórmulas. A partir de la fórmula que nosotros tenemos aquí, que es I o interés es igual a capital por tasa de interés por tiempo, dependiendo, nosotros podemos manejar diferentes ejercicios para hacer distintos cálculos. Podemos calcular el interés o podemos calcular el capital inicial, podemos calcular también capital final, podemos calcular la tasa de interés a la que requerimos hacer un préstamo, o también podemos calcular el tiempo para el cual nosotros vamos a requerir un préstamo. Y simplemente hacemos el despeje. Ahorita vamos a ver algunos ejercicios. Ok, vamos a continuar con nuestra clase y presentación. Ahora, aquí nos dice cómo se calcula el capital final en interés simple. ¿Qué es el capital final? Pues no es otra cosa más que cuánto es lo que voy a recibir yo de la suma de capital más intereses. Es decir, si nosotros recordamos, antes de explicar este ejemplo, nos vamos hacia atrás y se acuerdan que yo les había mencionado de un ejemplo donde yo les decía que qué pasaría si yo solicito un préstamo de 100 pesos al 10% mensual durante 3 meses. Si ustedes recuerdan, les mencioné que al final que eran 30 pesos de intereses. Entonces son 30 pesos de intereses más 100 pesos de capital inicial. ¿Cuánto es lo que yo tengo que pagar? 130 de capital final. ¿Ok? No es otra cosa más que, como lo dice aquí en la fórmula, capital CN es capital final, que es igual a el capital inicial más el interés. Y aquí vemos un ejemplo. Nos dice, ¿cuál es el capital final de 125,000 pesos que generan unos intereses de 105,000 después de 3 años? Entonces aquí ya nos están dando los datos exactos. Nos dice cuál es nuestro capital. Nos pide como que calculemos el capital final, que en nuestra fórmula es CN, ¿ok? Nuestro capital inicial nos dice que son 125,000. Y estos 125,000 pesos me generaron intereses por 105,000 en 3 años, ¿ok? Entonces aquí vamos a identificar los datos. C es el capital inicial, ya dijimos que son 125,000. Y es el interés, son 105,000, ¿ok? Y T son 3 años. Lo que nos pide calcular, si nosotros vemos aquí, es CN, por eso tiene el signo de interrogación. Esto es bastante sencillo. Aquí la fórmula me dice que nada más sume, nos dice C más I, es decir, el capital más los intereses. Entonces, si sustituimos los datos en nuestra fórmula para calcular el capital final, y entonces tenemos que CN es igual a 125,000, que es el capital inicial, más 105,000 de intereses. Por lo tanto, la suma nos da 125,000 más 105,000, 230,000 pesos. En conclusión, es lo que podemos observar al final de esta presentación. Nos dice que el capital final que se obtiene al invertir 125,000 pesos o capital inicial durante 3 años, generando unos intereses de 105,000, son 230,000 pesos. ¿Ok? Entonces, recuerden, si ya habíamos mencionado que en interés simple podemos manejar o se les puede pedir calculen cualquiera de los elementos que intervienen en la fórmula. ¿Ok? Entonces aquí, ¿cuál es la fórmula para el capital final? CN es igual a C más I. CN es el capital final y
C es el capital inicial más I, o sea, no es otra cosa más que sumar al capital inicial los intereses que se generaron en ese periodo de tiempo y sencillito. Como nos dice aquí, fueron 125 mil pesos de capital inicial más 105 mil pesos de intereses, nos da como capital final 230 mil pesos. ¿Ok? Entonces, eso es lo único que nosotros tenemos que identificar en cualquiera de los ejercicios que ustedes puedan realizar. ¿Qué es lo que me pide? Y de acuerdo a lo que me pide, identifico cuál es la fórmula y con la fórmula simplemente ubico los datos, los sustituyo en la fórmula y obtengo el resultado. ¿Okay? En este caso, si me está pidiendo capital final, pues es la fórmula que tenemos aquí en la parte superior izquierda, que es CN o capital final es igual a C más I, es decir, capital inicial más intereses. Sí, espero que haya quedado claro. No tiene mayor problema, solamente es una suma. Y bueno, si no, y vamos a seguir con nuestra presentación. El segundo elemento que nosotros podemos calcular en cuanto a interés simple es el tiempo, ¿ok? Y aquí nosotros observamos la fórmula que tenemos del lado izquierdo, donde nos dice que T o tiempo es igual a I entre C por I minúscula, ¿ok? Donde si nosotros queremos despejar las literales, la I mayúscula es el interés, ¿ok? La C mayúscula es el capital y la I minúscula es la tasa de interés, ¿ok? Entonces vamos a verlo a través de un ejercicio y nos dice el ejercicio: ¿qué tiempo tiene que transcurrir para que una inversión de 175 mil pesos produzca un interés de 35 mil a una tasa del 6% de interés simple? Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando conocer? Que a través de estas tres variables, es decir, sabemos que queremos invertir 175 mil pesos, ¿ok? A través de esos 175 mil pesos queremos que nos genere un interés de 35 mil a una tasa de interés del 6%. Entonces, ¿cuánto tiempo tendría que yo tener invertido ese dinero para que me genere, a partir de un 6% de interés, 35 mil pesos finales de intereses? ¿Okay? Entonces, si nosotros identificamos los datos, pues acuérdense, dijimos que C, ¿qué es? Es el capital inicial. Aquí me lo está diciendo. ¿Dónde lo identifico? Donde dice una inversión de 175 mil pesos. Ese es mi capital inicial, o la C en nuestra fórmula. La I son los intereses que yo quiero obtener, que son 35 mil. ¿Ok? Ahí me lo está diciendo, que produzca un interés de 35 mil. Bastante claro. ¿Ok? Y la I minúscula, acuérdense, es la tasa de interés. Aquí me lo dice, a una tasa de interés del 6%. Entonces, al yo sustituir en la fórmula, simplemente es T es igual a I, que son los intereses, 35 mil, entre el capital, la C, que son 175 mil por el 6%. Si yo realizo esta operación, me da como resultado 3.33 años. ¿Okay? Acuérdense, la tasa de interés que dijimos, la tasa de interés y el tiempo siempre deben de estar en la misma unidad. Si nos dice aquí que es un 6% de interés anual, pues entonces también el resultado en tiempo lo vamos a obtener de manera anual. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Pues que yo tengo que invertir 3.33 años, 175 mil pesos a una tasa de interés del 6% anual para que me genere 35 mil pesos de intereses. ¿Ok? Eso es, y siempre es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque esto me permite saber el tiempo en el que yo tendría que realizar una inversión para que me genere, a partir de una cierta tasa de interés, unos intereses esperados, que yo en este caso estoy definiendo que son de 35 mil pesos. Eso es lo que yo quiero recibir al final. Ahora, fíjense, a partir de aquí,
Si ustedes recuerdan el ejercicio anterior me pedía el capital final. Yo aquí adicionalmente puedo pedir dos cosas. Podría querer conocer cuál es el tiempo, que ya lo determiné a través de la fórmula y que me dio como resultado 3.33 años. Pero si yo aparte les preguntara, bueno, ¿y cuál va a ser el capital final? ¿Cómo lo calculo? Pues muy sencillo. Simplemente a los 175,000 le sumo los 35,000 pesos de interés y me daría 210,000 pesos como capital final, que sería la primera fórmula que nosotros vimos. Simplemente acuérdense, capital inicial más intereses me da el capital final, que en este caso serían 175,000 más 35,000, 210,000. Pero bueno, no es el caso aquí. Lo que en este ejercicio el punto central es que nosotros pudiéramos identificar cuál es la fórmula para conocer el tiempo en el que debe de transcurrir cierta inversión para generar X cantidad de intereses. Y bueno, nosotros ya determinamos que en este caso deben de ser 3.33 años. ¿Ok? Siguiendo nuestra fórmula. Ahora, ¿cuál sería otro de los elementos que nosotros podemos calcular? Como nos dice aquí, ¿cómo calcular el capital inicial o el valor presente en interés simple? Si ustedes recuerdan, ya vimos cómo calcular el capital final, cómo calcular el tiempo, pero también podemos determinar cuál es la inversión inicial o cuál es el capital que nosotros necesitamos invertir, y esto lo podemos calcular a través de la fórmula que nos dice que C es igual a I, que es el interés, entre la tasa de interés o T por el interés o porcentaje de interés. Vamos a verlo a través del ejemplo. Nos dice, ¿cuál es el capital inicial que tengo que invertir para que transcurridos 90 días con una tasa de interés simple del 36% anual consiga unos intereses de 65,000? Repito, ¿cuál es el capital inicial que tengo que invertir para que transcurridos 90 días con una tasa de interés simple del 36% anual consiga unos intereses de 65,000? Entonces, si se dan cuenta aquí, lo que nosotros estamos planteando es determinar cuánto tengo que invertir para que después de 90 días con un interés del 36% anual yo pueda obtener unos intereses de 65,000 pesos. Entonces, aquí tenemos los tres datos que necesitamos para la fórmula, ¿okay? Que es el tiempo, el interés y la tasa de interés. Entonces, primero vamos con la tasa de interés, que nos dice que T es igual a 90 días, ¿okay? Que es el tiempo. Pero acuérdense que habíamos dicho que el tiempo y la tasa de interés deben de estar en la misma unidad. Como la tasa de interés me dice que es anual, entonces, ¿qué es lo que yo voy a convertir? Los días en años. Por eso aquí, si nosotros vemos en la fórmula, una vez que identificamos que T es igual a 90 días, los paso a años. como divido 90 días entre 360, ¿ok? Por lo de los días hábiles. Entonces ahí divido 90 entre 360 y me da 0.25. Esto ya está, digamos, transformados los días a años. Dicho de otra manera, 90 días equivalen a 0.25 años, ¿ok? Digamos que la cuarta parte de un año, ¿ok? El ahí, que es el interés, ahí me lo está dando que es el 36% anual. Entonces, fíjense, ya tengo el tiempo y el interés en la misma unidad que es anual. Ya tengo que es 36% anual y ya tengo que el tiempo es de 0.25 años, ¿ok? Seguimos con nuestra fórmula y la I, que es el interés, es de 65,000, ¿ok? Entonces ya tengo identificados los tres elementos que necesito en la fórmula: el interés, el tiempo y la tasa de interés. Lo sustituimos y entonces me queda que C es igual a I, y son los intereses, que son 65,000, entre T,
que es 0.25, o el tiempo, por la tasa de interés, que es 0.36, o el 36%. Yo hago la operación y me da como resultado 722.222.22 pesos. Entonces, ¿cuál es la conclusión que nosotros obtenemos a partir de este problema? Que si queremos recibir unos intereses de 65,000 pesos en una inversión que va a durar 90 días, con una tasa de interés del 36% anual, pues nosotros tendríamos que invertir 722.222.22 pesos. Para eso me sirve esta fórmula, ¿sí? Para a partir de yo determinar, bueno, a ver, quiero invertir durante cierto tiempo a X tasa de interés, quiero recibir X cantidad de intereses, ¿cuánto es lo que tengo que invertir? Para eso es para lo que me sirve precisamente este tipo de fórmula. ¿Ok? Entonces, como les decía, nada más es cuestión de ir identificando, dependiendo de lo que me pregunte el problema, o dependiendo de lo que yo quiera saber. Si yo quiero saber cuál es el capital final, si yo quiero saber cuál es el capital inicial, si yo quiero saber el tiempo o incluso la tasa de interés, pues simplemente es seguir la fórmula, identificar cada uno de los elementos de la fórmula, hacer la sustitución y con eso obtengo el resultado. Igual, a partir de estos resultados, yo también les podría preguntar, bueno, ¿y cuál es el capital final? Pues sencillo, acuérdense que el capital final no es otra cosa más que el capital inicial más los intereses. Es decir, si yo a 722.222.22 pesos le sumo los 65,000 de intereses, el resultado que yo obtendría, que serían alrededor de 787,000 pesos, serían 787.222.22, eso sería mi capital final. ¿Ok? Considerando estos elementos que son los mismos que se mencionaron desde el principio, que es el capital inicial, la tasa de interés y el tiempo. ¿Ok? Entonces, espero que esto les haya servido y vamos a continuar con la explicación. Bien, ¿en qué va a consistir la actividad transversal que ustedes van a realizar? Pues simplemente van a tomar las fórmulas que yo les acabo de mencionar y ustedes me van a realizar 4 ejercicios muy sencillos. ¿Okay? Vamos a repasar cuáles son y pues tratar de ayudarles para que identifiquen cuál es la fórmula que ustedes tendrían que utilizar. En el primer ejercicio que ustedes tienen que hacer, nos dice, calcula el interés simple de un capital de 24,000 pesos invertido durante 3 años al 5% anual. Muy sencillo, repito, nos dice, calcula el interés simple de un capital inicial de 24,000 pesos que vamos a invertir 3 años al 5% anual. Si nosotros recordamos nuestra fórmula, pues nada más hay que multiplicar el capital inicial, que son 24,000, por el tiempo, que son 3 años, por la tasa de interés anual. Y esto nos va a dar como resultado pues el interés. O sea, nada más tengo que multiplicar los 3 elementos, 24,000 por 3 por 5%, y esto me va a dar el interés. ¿Ok? Después nos dice el ejercicio número 2. Invertimos un capital de 250,000 pesos, que es capital inicial, evidentemente, a una tasa de interés anual del 6%. Durante un cierto tiempo ha generado unos intereses de 10,000 pesos. Aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo ha estado invertido? ¿Ok? Entonces aquí la clave está en la pregunta, nos dice cuánto tiempo ha estado invertido. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar aquí? La del tiempo. Ya me está dando aquí el capital inicial, me está dando la tasa de interés y me está dando los intereses. ¿Cuáles son mis datos? Capital inicial 250,000, interés 6%,
intereses 10,000. Tomo mi fórmula del tiempo, que fue la última que vimos, y esto me va a dar como resultado lo que estamos solicitando, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo que invertir este dinero? Luego el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 nos dice, hemos invertido durante cierto tiempo un capital de 24,000 pesos a una tasa de interés simple anual del 5%. Al final hemos obtenido un capital de 29,000. La pregunta es, ¿durante cuánto tiempo ha estado invertido? Okay, entonces, si se dan cuenta, el ejercicio número 3 nos está pidiendo otra vez el tiempo como en el ejercicio 2, nada más que ojo, aquí nosotros tenemos que, para aplicar nuestra fórmula, tenemos que ponernos abusados porque no nos da el dato del interés, pero aquí nosotros lo podemos deducir. Fíjense por qué. ¿Cuánto invertimos? Nos dice que nuestro capital inicial son 24,000, ¿ok? La tasa de interés es del 5%. En mi fórmula yo necesito otro dato, que es el interés. No me lo da de manera directa, pero ¿por qué les decía que lo puedo deducir? Porque me dice que dice, hemos obtenido un capital de 29,000. ¿Qué son estos 29,000? Mi capital final. Dicho de otra manera, yo presté 24,000 pesos y al final me pagan mis 29,000. Ese es mi capital final. Entonces, ¿cuánto es de interés? Pues sencillo, si a los 29,000, que es lo que me están pagando de capital más intereses, que es el que conocemos como capital final, le resto 24,000. Entonces 29,000 menos 24,000 me da 5,000. Entonces aquí en mi fórmula, ojo, por eso se los menciono, no lo dice, pero lo deduzco, el interés son 5,000. Repito cómo lo determiné. Mi capital final fueron 29,000, mi capital inicial fueron 24,000. La diferencia son los intereses. Imagínense, ustedes me prestaron 24,000 y yo les regreso 29,000, incluyendo el capital más los intereses. Entonces, ¿cuánto les pagué de interés? Pues 5,000 pesos. Por eso les estoy pagando 29,000. Aquí la pregunta es, para que esto sucediera, si ustedes me lo prestaron al 5% anual, ¿cuánto tiempo tuvo que transcurrir? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Aplicar la misma fórmula del tiempo, que vuelvo a repetir, es la última que vimos. Y en el ejercicio número 4 nos dice, invertimos durante 3 años un capital de 28,000 pesos al 4.5% de interés simple. ¿Cuál es el importe de intereses generados? Entonces aquí lo que me están preguntando es cuánto se va a generar de interés. Aquí tengo otra vez los datos. El tiempo son 3 años, el capital son 28,000 y el interés, o la tasa de interés más bien, perdón, es el 4.5%. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicarlos. El capital inicial, que son 28,000, por el tiempo, que es 3 años, por la tasa de interés, que es el 4.5, y esto me va a dar como resultado los intereses que se generaron. ¿Ok? Y bueno, yo espero que no tengan problemas para resolver estos 4 ejercicios. La verdad, considero que son muy sencillos. El objetivo de esto es que ustedes recuerden, dentro del cálculo financiero, pues una parte muy importante y fundamental tiene que ver con esta cuestión de el cálculo de intereses. En este caso nos enfocamos al interés simple, que es de lo más básico que ustedes deben de conocer. Y pues, ¿por qué es importante o qué aporta para su carrera este módulo de cálculo financiero? Pues aporta bastante, porque acuérdense que ustedes, como futuros contadores, pues una parte importante de su labor es la asesoría que ustedes van a brindarle a sus clientes, si es que ustedes tienen un despacho contable o si están dentro del área de contabilidad o sobre todo del área de finanzas en una empresa.
pues además de llevar la parte contable y fiscal, que es el fuerte de ustedes como contadores, pues no solamente es eso, sino también el brindar una asesoría financiera hacia la empresa o al cliente para el cual ustedes estén trabajando, y evidentemente el conocer los fundamentos del cálculo financiero, como es el cálculo del interés simple o el cálculo del interés compuesto, las depreciaciones o cualquier otro tipo de cálculo, pues es importante, ¿no? En este sentido, ustedes en cómo podrían brindar esta asesoría, pues imagínense que estos ejercicios trasládenlo a un trabajo, ¿no? Que su jefe o el cliente les pregunta, oye, ¿cuánto tiempo tendría que invertir X cantidad de dinero para que me genere un interés a partir de una tasa de interés? Oye, o cuánto tendría que cobrar de interés para que me genere X cantidad de intereses si quiero prestar este capital, o también dicho de otra forma, cuánto tengo que invertir como capital para que me genere estos intereses. Entonces, ustedes simplemente aplicando estas fórmulas es como pueden llegar a esos resultados, pero pues evidentemente no nada más es el aplicar la fórmula, sino que lo sepan interpretar, que eso es lo que ustedes les van a brindar como asesoría, repito, a sus clientes si es que están en un despacho de contabilidad, o a sus jefes o a las demás áreas de la empresa si es que están trabajando dentro de una empresa. Entonces es importante siempre, para poder tomar decisiones acertadas, pues utilizar las fórmulas adecuadas, y para eso es que ustedes van a utilizar estos ejercicios, y que bueno, yo espero que contribuya dentro de su formación, pues para que tengan una formación sólida y pues sean competentes en el ejercicio de su profesión. Sin nada más que añadir, pues les agradezco su tiempo a la clase y al video, y espero les sea de utilidad para poder resolver los ejercicios. Recuérdenlo, están todas las fórmulas que ustedes van a utilizar para estos ejercicios, están en la presentación, y pues además ya se las mencioné para que les sea más fácil a ustedes resolverlo, y esto les ayude pues a que los resuelvan, y con esto pues ya logren acreditar el módulo que es cálculo financiero, que ese es el propósito de apoyarlos y ayudarlos. Les agradezco su tiempo y que tengan un excelente día.